José Manuel, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos el placer de contar con nosotros con el DGTIC, el Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat. Él es, como sabréis, ingeniero en telecomunicación, con estudios de ingeniería industrial. También es miembro del Colegio Hermano de Ingenieros de Telecomunicación. El Colegio Hermano. El hermano. Sí. Y bueno, después de desarrollar una amplia trayectoria en la empresa privada, desde 2019 está ejerciendo esta responsabilidad y bueno, nos va a dar una visión general de cómo está la informática en la Generalitat Valenciana. Bueno, yo la verdad que para que la gente conozca, porque habrá alguno que no sepa lo que es la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, que está dentro del modelo económico, pues es una de las organizaciones transversales y más importante de la Generalitat, que lo es, porque abarca todo lo que es información digital de prácticamente toda la organización, salvo la asistencial de sanidad. Entonces, salvo la parte asistencial de sanidad, aunque allí también llevamos las telecomunicaciones, pues es la única parte que no tocamos. Para que os hagáis una idea de la envergadura y del tamaño, pues es una dirección general que además debe ser la tercera de España. Es decir, ahora mismo, salvo Andalucía y Cataluña, que son más grandes sus agencias que nuestra dirección general, estamos al mismo nivel que Madrid a nivel presupuestario. Manejamos un presupuesto de 230 millones este año, es decir, ya podéis haceros a la idea de lo grande que es, con más de 400 funcionarios, en su mayor parte técnicos, y de los técnicos en su mayor parte informáticos, además. Es decir, que son pues informáticos de grado de ahora o mayormente licenciados y diplomados de las antiguas promociones. Es grande, y yo la verdad que lo que os quiero lanzar ahora mismo es una pincelada de lo que estamos haciendo, resaltando quizás dos proyectos en concreto que son los que más impacto tienen, pero quiero hacer una pincelada por todo lo que es el plan estratégico. El plan estratégico tiene una razón de ser. La razón de ser del plan estratégico es darle un relato a todo lo que hacemos. Yo, cuando llego a la dirección general, uno de los problemas por su tamaño es que muchas veces la gente puede entrar a trabajar en un pequeño departamento de la DGTIC y no llegar a conocer jamás lo que hacen otros departamentos. El crecimiento que ha tenido en los últimos años es tan enorme que uno de los papeles que tenía este plan estratégico es tener un relato para los propios trabajadores y después un relato hacia afuera, para que la gente, pues los políticos, que son al final mis jefes, para los que trabajamos, nuestros clientes, los ciudadanos, supiesen qué es lo que hacemos, qué es lo que vamos a hacer, y que de alguna manera, a la hora, por ejemplo, de defender los fondos europeos que en aquel momento tenían que venir, pues tuviésemos ese relato. Es decir, para nosotros el relato es importantísimo. El relato es la base también de lo que os voy a contar. Si no, me empezaría aquí a hablar de proyectos concretos, pero realmente esto es tan heterogéneo que nos podemos alargar enormemente. El contexto, cuando construíamos esto, evidentemente teníamos que mirar pues los tres grandes ejes con los que estaba trabajando o el Gobierno de España, o el Gobierno de la Generalitat, o el Gobierno de la Comisión, que pues básicamente era el SEGNOS, que fueron todos los proyectos y los fondos que se pusieron a disposición de la sociedad valenciana por el tema de la pandemia, España Digital, que es el proyecto del Gobierno de España, y los Next Generation, que son los que nos han ido entrando a lo largo de los próximos años. ¿Cómo hacemos este cambio? A ver, la transformación digital no es solamente digitalizar, como bien sabéis, es transformar las formas de trabajar, los procedimientos. Uno de los grandes problemas que tienen los planes estratégicos es que muchas veces los hacemos los técnicos solos. Y cuando los hacemos los técnicos solos, los hacemos de forma muy voluntarista, pero nos encontramos que otra parte de la organización pues nos los echan a la cara o no quieren saber nada de ellos. Eso implica que muchas veces los proyectos fracasen. Fracasen no porque sean malos, pero simplemente a quien van destinados no se sienten identificados con ellos y no creen en ellos. Y por lo tanto no apuestan por ellos. Uno de los cambios que hicimos con este plan estratégico
fue, sí, lo construimos nosotros en el 2020. Lo estábamos empezando a construir justo antes de la pandemia. De hecho, lo anunciamos en febrero del 2020. Y os podéis imaginar que en marzo ya no había mucho más que trabajar directamente en el plan estratégico, sino en otras cosas. Pero realmente, a lo largo de todo ese proceso, lo que hicimos fue compartirlo. Es decir, lanzamos un pequeño menú, más o menos esbozado, a todos los órganos directivos. Y lo que les pedimos a todos los órganos directivos es que seleccionasen qué querían hacer o qué dejaban de hacer o qué faltaba. Y esa colaboración fue lo que generó el plan estratégico. El plan estratégico lo clasificamos en algunas áreas de forma muy tradicional, pues lo que son la educación, la sanidad y los servicios sociales, la justicia, la sostenibilidad, y después otras que son más transversales, como son el gobierno inteligente o las infraestructuras y las comunicaciones. ¿Qué decir? Que uno de los puntos claves del plan estratégico es la ciberseguridad. Es verdad que pasado mañana estará mi compañera Lourdes, que os contará uno de los proyectos emblemáticos, pero todo que decir lo que ha dicho antes el compañero de S2, somos un modelo de ciberseguridad a nivel español. No lo somos porque tengamos las mejores empresas, que las tenemos. No lo somos porque usemos las mejores tecnologías, que las usamos, pero al fin y al cabo otros gobiernos también las usan, esas mismas tecnologías, o trabajan con las mismas empresas. Quizá el modelo tiene de diferenciador una palabra muy manida últimamente, es la cogobernanza. Este modelo de ciberseguridad no se podría entender sin las diputaciones, sin los ayuntamientos, sin la Generalitat y seguramente sin las empresas. Porque realmente este modelo lo que estamos intentando es colaborar entre todos para tener esa inteligencia, esa ciberinteligencia. Eso que llaman los SOC que se vamos a hacer ahora a nivel español y que se va a hacer una red de SOC, evidentemente nosotros estamos construyendo nuestra propia inteligencia y nuestra propia red. Y quizá esa es la clave del éxito del CSIR. El tener esa cogobernancia y esa inteligencia de forma ordenada, independientemente del partido de gobierno en cada institución. Y es una de las cosas que la verdad que la pandemia, dentro de sus desgracias, pues nos ha venido bien, el que nos sentásemos en una mesa todos, independientemente del color político, de la ideología o de la procedencia de contenidos técnicos que tenemos cada uno, en esto estamos trabajando todos juntos. De hecho, sabéis también los que nos conocéis un poquito más que la ciberseguridad dentro de la Generalitat tiene categoría de subdirección general. Y perdonad que me quedo sin voz, pero la semana pasada estaba con un gripazo. Ahí tienes. Lo malo de la gripe es que te deja sin voz, así que... Bueno, por haceros una idea, aunque ya os podéis imaginar, uno de los proyectos que la semana que viene lanzaremos es Amura. Os podéis hacer la idea de los tamaños que tienen algunos de los pliegos. Si queréis conocer después más lo que es el plan estratégico, está colgado en la web. El plan estratégico abarca más de 100 iniciativas. Es decir, lo que intentamos con el plan estratégico es llegar a proyectos y a licitaciones finales. Es decir, que cuando la gente vea, pues sí, un relato es muy bonito, hacer un relato en la parte política además es ideal, yo podría aquí estar hablando y consumirme todo el tiempo del mundo y sé que vamos justitos, pero lo importante que yo creía también en el plan estratégico es que al final cuando viniesen las empresas supiesen de qué hablar con nosotros, que no fuese una cuestión de, pues yo hablo de esto, pero yo quiero escuchar lo otro. Pues no, yo en el plan estratégico hemos plasmado un poco cuáles son las iniciativas que queremos llevar adelante. Una de ellas es Cloud First. Cloud First es toda la evolución de una administración tan grande como la nuestra hacia la nube. Hacia la nube, pero ¿cómo? Pues de forma ordenada, pero de forma ordenada hay que entender una cosa. Nosotros tenemos 3 grandes centros de proceso de datos, uno en la ciudad administrativa, la antigua cárcel, y 2 en Campanar, uno en sanidad y otro en educación. Queremos esos 3 grandes CPDs reducirlos a 2. Y además uno de ellos nos gustaría, cuando sean 2, que sean modalidad de servicios, una prestación del servicio. ¿Por qué lo queremos hacer así? Por un modelo de eficiencia económica y de sostenibilidad ambiental. Porque evidentemente los grandes CPDs tradicionales son agujeros negros que crecen y se quedan obsoletos. Evidentemente eso es un gasto enorme para la administración, para todos los valencianos, pero además a nivel de sostenibilidad, como ha dicho el compañero de Valencia, si queremos ser un modelo de sostenibilidad en la ciudad tenemos que aportar también los informáticos.
En este sentido, pues este modelo es el que hemos definido a 5 o 6 años vista. Hay que entender que esto no es sencillo. Aunque la foto son 3 grandes CPDs, el otro día estaba contabilizando con un compañero, la Generalitat debe tener más de un centenar de CPDs pequeños, es decir, dispersos en hospitales, en colegios, en grandes colegios. Eso es un tema que va a tener que ir concentrándose a lo largo de los años para ir reduciéndolo, para reducir la huella de carbono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahora mismo se van a hacer licitaciones parciales, vamos a hacer una actuación directamente en la ciudad administrativa para renovar toda la parte industrial, además vamos a ampliar todos los servicios y todo el software para dotarlo de inteligencia y vamos a licitar de cara a final de año todo lo que son los servicios de un CPD externo. Con todo esto lo que montaremos será pues un grupo de servicios que nos permitan tener una nube privada y una nube pública, es decir, un montón de sabores a disposición de la Administración valenciana. Es importante porque además yo creo que va a conseguir que de alguna manera pues se genere negocio en el territorio, que para nosotros es importantísimo como gobierno, pues con estos volúmenes económicos creemos que somos una palanca de cambio para generar negocio en el territorio. Y muchas veces cuando alguien me pregunta, y sé que hay alguna empresa valenciana, estoy viendo aquí a los compañeros de S2, yo tengo mucho cariño a las empresas valencianas, pero cuando me preguntan, las empresas valencianas las apoyamos, pero el concepto que manejamos es generación de negocio en el territorio. Evidentemente, si viene una multinacional y dice que quiere apostar por el territorio, me vale igual. Es decir, lo que quiero es que la gente de Valencia pues genere conocimiento, genere riqueza y genere una calidad de vida mayor, que al final es lo que buscamos todos. Bueno, si son valencianos, mejor, pero yo en el pliego no puedo poner carne de valencianismo, desgraciadamente. Ya si me dejasen, a lo mejor lo pondría, pero hoy por hoy no me dejan. Bueno, pues este es uno de los grandes proyectos que yo creo que va a generar negocio en el territorio. Pero no es el único. Después trataremos el otro gran proyecto y lo veremos. Otro de los proyectos, que voy a pasar muy de pasada, funciona GVA, que lo que trata es de la movilidad de los funcionarios públicos, de los trabajadores públicos, habla del Office 365, habla del software, habla de muchas cosas, pero no me voy a parar porque este es uno más de venta interna. En Gobierno Inteligente hay varias cosas, pero está sobre todo el proyecto Anima, que es el otro gran proyecto que genera negocio. Tiene mucho que ver pues, con lo que se ha hablado uno de los compañeros de los ponentes anteriores, con Gaia X, con todo lo que es el Big Data. ¿Qué intenta hacer este proyecto? Poner orden. No voy a decir que vamos a resolverlo todo, porque además esto es complicadísimo, pero el proyecto Anima lo que intenta es poner la gobernanza del dato, de los datos de la Generalitat. Sabéis, y muchas veces se dice, que los grandes gobiernos manejamos más datos que nadie. Pues sí, posiblemente sí, manejamos datos sanitarios, judiciales, económicos, de todos los ciudadanos. Este proyecto tiene 3 patas, esta es una de ellas. Hay una pata, que es la pata jurídica, que es el acceso a los datos y el orden de cómo se accede a los datos, que lidera Presidencia de la Generalitat. Y hay otra pata, que es la puesta en valor de los datos y la correlación que se va a tener con las empresas, que lidera la Consellería de Innovación, de la compañera Carolina Pascual, que ha estado antes inaugurando, y nosotros lideramos la parte más tecnológica, quizá la parte más gris y la más complicada, porque las otras 2 patas siempre nos exigen resultados inmediatos. Y por poneros una idea, sí, manejamos muchísimos datos, pero la calidad del dato es bajísima, bajísima. Partimos de, yo creo que solamente en la Dirección General, la última vez que medimos la cantidad de aplicaciones vivas que teníamos funcionando, más de 1.700 aplicaciones. Pues podéis imaginaros que con 1.700 aplicaciones, solamente la manera en la que se rellenan los campos que hay en esas aplicaciones, aparte de que van destinados, pues cada funcionario los rellena como buenamente los rellena cuando están llenos. El otro día, y de hecho no voy a entrar en mucho detalle porque es una pregunta parlamentaria que nos hizo un grupo político, nos pidieron una serie de datos. Y el consejero me dijo, oye, dame estos datos. Y digo, ¿desde cuándo los quieres? Desde el 2005, yo te los doy. Pero que sepas que son un desastre. Entre el presupuesto que hay y el que ejecutamos, parece que no ejecutamos nada. Es falso, si se ejecuta todo. Lo que sucede es que ese dato que nos piden no se refleja en las aplicaciones. Pues la Consellería de Hacienda lo refleja por su lado. Hasta el año 2012 no había una consolidación de aplicaciones. Es decir, un caos. Con esa baja calidad del dato es muy complicado hacer proyectos de Big Data. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos en los proyectos de Gaia X, del hub de Gaia X español, trabajando un poco con el Ministerio de Economía y Transformación Digital,
pero las administraciones en general tenemos el mismo problema todos. Y es que vamos a tener que, en muchos casos, construir a partir de ahora de forma más ordenada, porque mucho de lo que hay va a ser muy complicado de utilizar. Yo creo que salvo la agencia tributaria, que maneja los datos de la forma súper ordenada, por lo que podéis imaginar, el resto somos un auténtico desastre. Es decir, la constelación de aplicaciones que manejamos es tan brutal que es casi imposible cruzar los datos. Eso me acuerdo que en un ayuntamiento me lo decían, depende de la aplicación en la que esté, tu dirección de casa es diferente. Con lo cual, pues no lo vivimos todos. Es decir, ahora estamos muchísimo mejor que hace 20 años. Pero bueno, la época en la que, me acuerdo cuando era jovencito, bueno, ya me llegará la multa a casa si me pilla la Guardia Civil. Lo que no sé es qué casa me llegará, porque como era estudiante y iba cambiando, pues no pasaba nada. Pues lo que intenta Anima es poner orden. ¿Poner orden cómo? Pues que a partir de ahora cualquier proyecto que se haga teniendo muy en cuenta el tema del Big Data, que la ordenación del dato se tenga, que se utilizan sistemas estándar. Estamos ahora, después lo veremos en otro proyecto, pues seguramente un proyecto que se va a utilizar de base algo que ya existe, que ya se utiliza, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valencia con temas de inteligencia artificial y con temas de Big Data, que es toda su plataforma. Pues todos los proyectos que se hagan importantes de la Generalitat, que consoliden el dato y que se haga todo mirando siempre al dato como fuente única y consolidada. Y eso es un poco lo que intenta hacer Anima, hablando con las empresas, con muchas de vosotras ya he hablado, y ver una estrategia, porque por desgracia tampoco existe una estrategia homogénea y un estándar con el manejo del Big Data. Entonces, lo que estamos intentando es mantener un diálogo para que en la medida de lo posible esto se haga de forma ordenada en nuestra casa, que ya es. El proyecto Nefis ya cuenta con esto, en este caso es un proyecto de SAP, donde se ha hecho muchísimo hincapié en este tema de la gestión del dato. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues esto es otra de las partes importantes de los cambios que hacemos en la administración. Los proyectos hasta ahora de esta envergadura los lideraba el departamento técnico y los lideraba la DGTIC. Con este gran proyecto, que es el proyecto del económico financiero, no lo lidera la DGTIC el proyecto, lo lidera la Dirección General de Presupuestos. ¿Por qué? Porque creemos importantísimo que hay que hacer un reanálisis de los procedimientos y además hay que consolidar el dato. Y son ellos los que conocen el dato que hay. Nosotros estamos a su lado, mano a mano, explicando en qué consiste todo esto. Pero quien toma las decisiones son el departamento funcional. Realmente cooperamos con ellos. De manera que Nefis ya nacerá con un dato consolidado en toda la parte económico-financiera de la Generalitat. Se pondrá en marcha el año que viene y ahí estamos. Otro gran proyecto en la parte de gobierno sostenible es PICA, que es la plataforma de gestión integral de calidad ambiental. Aquí lo que intentamos también es poner orden con toda la sensorización ambiental que tiene la Generalitat. Enfocado en lo mismo. ¿Qué plataforma vamos a utilizar? Si alguien analiza el pliego, que se publicará yo espero que en los próximos 2 meses, cuando la intervención nos deje, lo que verá es que hay un concentrador de datos. Es decir, se habla mucho de lo que es PICA, pero realmente lo que hay debajo es un concentrador de datos de Fineware. Es decir, pues básicamente muy parecido a lo que tiene el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, la idea es que además esta plataforma nos sirva para concentrar datos de otras muchas áreas de gobierno, sea un poco una pica en Flandes, que al final lo que nos permita es desarrollar Anima, es decir, y de alguna manera empezar a trabajar con proyectos con los que se está trabajando también en otros entornos de Gaia X. Es decir, toda la idea es enfocarlo por aquí. Tampoco quiero alargarme mucho más porque creo que aquí hay muchos. Está en la educación digital, estamos con el Centro Digital Colaborativo, estamos aquí como novedoso pues el espacio sociosanitario, es decir, queremos hacer una apuesta durante esta legislatura y posiblemente la siguiente en crear un espacio social y sanitario. Es decir, no solamente, pues hasta ahora eran 2 espacios, no voy a decir antagónicos, pero cada uno iba por su lado. Queremos que básicamente pues que cualquier ciudadano que tenga riesgo de exclusión tengamos los datos, o los que tienen que atenderlos tengan los datos también sanitarios. Pero igualmente que los médicos que tengan que atender a una persona, a un ciudadano, a un valenciano que esté con problemas sociales, pues que lo sepa, porque influyen unos en los otros. No es lo mismo pues ser de la clase media o la clase media alta que ser, pues, estar en riesgo de exclusión para un médico. Es decir, las circunstancias en las que convives son muy diferentes y eso evidentemente los que te tienen que atender y ayudar tienen que conocerlo todo. Estamos creando ese espacio sociosanitario. Y bueno, pues lo de Justa CV pues es todo lo que es la plataforma nueva de gestión procesal.
Y ya no mucho más porque creo que ya me he alargado muchísimo y con estas pinceladas tenéis más que suficiente. Muchas gracias por poneros al día con tan numeroso conjunto de proyectos, y a ver si hay alguna pregunta, reflexión. Me gustaría comentar una cosa, porque claro, has comentado que lanzasteis la estrategia en febrero del 20. Vaya momento, porque un mes después, digamos, se apareció esta pandemia que, bueno, nos ha afectado tanto en nuestras vidas, pero tiene un gran impacto en aspectos como el teletrabajo. ¿Eso habéis pensado readaptarla o cómo habéis manejado ese problema inesperado? A ver, la verdad que el hecho de que estuviésemos trabajando un poco en definir esa estrategia en febrero, por ejemplo, Funciona GVA, que es la plataforma que al final, bueno, es el conjunto de soluciones que se estaban pensando implementar para la movilidad del trabajador público. En aquel momento estábamos pensando cómo ejecutarlo y estábamos preparando los pliegos. Pues según lo estábamos pensando, al día siguiente había que ejecutar. Pues lo que teníamos pensado hacer en un plazo de 2 a 4 años lo hicimos en 15 días. Es decir, así de duro fue. Es decir, me imagino que a todos nos pasó. ¿Qué sucede? Que evidentemente en 15 días, por mucho que nos podamos marcar la medallita ante nuestros jefes de qué buenos que éramos, la realidad es que lo hicimos como pudimos. Es decir, lo hicimos pues haciendo trampas al solitario o utilizando soluciones que éramos conscientes de que no cumplían los estándares mínimos habidos y por haber. Pues, por ejemplo, pues yo me acuerdo de las peleas que teníamos con los grupos de ciberseguridad, de no, esto sí, esto no, dejad. Suerte teníamos de que teníamos bajo nuestro control, que es algo que la gente no conoce muy bien, casi todas las piezas que permiten el teletrabajo de forma segura. Nosotros tenemos una entidad de certificación dentro de la Generalitat, pero lleva una entidad pública que depende de nosotros, que es ISTEC, que es la que genera los certificados. Entonces, una de las cosas que era imprescindible cuando mandábamos a la gente a teletrabajar era tener un mínimo de tener un certificado. Se generó un certificado específico para esa circunstancia, un certificado muy automatizado de trabajador público, pero bueno, que no era individual, era un certificado genérico, pero que se le dio en mano a cada trabajador público. No era la mejor manera, pero por lo menos lo teníamos. Eso ya está anulado, lo puedo contar ya, porque si no... Pero para pasar esos 3 meses nos vino muy bien para mandar a la gente a teletrabajar de forma segura. Es verdad que habíamos aumentado las VPNs. Es cierto que nosotros en diciembre, enero, cuando China empezaba a hacer los confinamientos, teníamos la mosca tras la oreja. Y es verdad que en febrero ya habíamos empezado a ampliar todas las VPNs de la Generalitat. La Generalitat tenía en aquel momento capacidad de dar, si digo 100 soy generoso, porque teníamos 1000 VPNs, de las cuales 800 y pico ya estaban ocupadas. Es decir, teníamos apenas para 100 VPNs. Es verdad que semanas antes habíamos ampliado a cerca de 50.000. Con lo cual, pues de alguna manera, pues bueno, hubo que, me acuerdo de una conversación con el conseller Marsá pidiéndole que los portátiles que teníamos para desplegar en educación no los íbamos a desplegar unas semanas antes. El conseller me decía, ¿por qué? Digo, por lo que pueda venir, conseller. Claro, cuando el 9 de marzo Madrid estaba empezando a dar unos datos ya de locura, el consejero nos convocó, el de educación, y nos dijo, ahora te entiendo por qué, porque aquí no vamos a ir también por el mismo camino. Y así fue. La verdad que teníamos, dentro de lo malo, un mínimo de preparación y fuimos capaces de que de los 15.000 trabajadores públicos de función pública, las estadísticas nos dijeron que durante el confinamiento cerca de 7.000, 8.000 estuvieron trabajando de lunes a viernes, pero es que incluso sábados y domingos había hasta 2.000 personas teletrabajando. Es decir, que la gente realmente, la prestación del servicio público la pudo mantener dentro de unas condiciones muy complicadas. Más allá de que, bueno, educación, le pusimos sus propias herramientas, el plan Mulan, que algunos conoceréis, que también fue un parche, hay que reconocerlo, sí, salió relativamente bien, pero fue un parche porque, para que os hagáis otra idea, los sistemas de teleformación de la Generalitat estaban recibiendo a lo mejor 2.000 alumnos de forma concurrente, y un día dijeron, bueno, 900.000.
Ya os podéis imaginar cuando a una máquina de 2.000 le subes a 900.000 usuarios, pues la levantabas y no había manera de levantarla. Bueno, pues elevamos todo a la nube, nos lo llevamos todo a la nube, ampliábamos las máquinas. Cada 6 horas duplicábamos el número de máquinas y aún así se caían, y al final utilizamos el truco de nuestro compañero Juan Ros de Mercadona, que es poner el ticket y decir, señores, pues los de primero de la ESO van a entrar de 5 a 6. La verdad que no era la mejor manera de resolverlo, pero era la única manera que teníamos de resolverlo durante el confinamiento, que es dar ventanas a cada grupo de alumnos para que pudiesen recibir formación. Y funcionó. Es verdad que ya para el año siguiente pues se ampliaron todas las máquinas y hoy en día está todo está estable, y estamos en un proyecto muchísimo más ambicioso, seguramente el más ambicioso de la Administración valenciana, porque de los 230 millones habría que ampliar este año 100 y pico millones más que nos llegan de fondos europeos, estaremos cerca de los 400, y cerca de un tercio se van a ir a modernizar la educación valenciana. Es decir, que todo el tema de educación va a ser una pieza importante de modernización en los próximos 2 o 3 años. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si nadie quiere nada, Esto explica, o por lo menos esta interpretación que yo hago, esto explica por qué os queréis dotar de un modelo más operativo, más flexible, más escalable, basado en la nube, que os permitirá pues afrontar todas estas cargas en una hipotética situación futura, similar. Y sobre esto, sobre el proceso de concentración de CPDs y de externalización de algunos de estos servicios, leí en el pasado, no sé en qué fase estáis, la pregunta, ¿ya tenéis ubicado un escenario? Oí hablar en el pasado de comprar unas parcelas para construir uno, ahora me ha parecido entender que optáis más por un modelo externalizado. No, yo creo que al final, con todo el respeto, a veces los periodistas mezclan cosas y a veces se van diciendo cosas, tienen muchas cosas que ver y otras no tanto. Es decir, dentro de la hoja de ruta que tiene la Generalitat con esta dirección general, es que la dirección general ha crecido mucho. En la ciudad administrativa se nos queda pequeña. Esa es la realidad. La ciudad administrativa tenía para aproximadamente unos 200 puestos de trabajo de forma cómoda, y vamos camino a los 400. Entonces estamos apretados como sardinas allí. Entonces lo que se le propuso al conseller es buscar una ubicación, un referente en la ciudad. Tiene que ser en la ciudad, a pesar de que ha habido alcaldes y alcaldesas que nos han propuesto terrenos fuera de la ciudad, pero siendo trabajadores públicos tienen que ser en la ciudad, porque su puesto de trabajo está en el municipio de Valencia, donde se construya en una parcela un edificio, a mí me gustaría que fuese emblemático, referente de la tecnología de los valencianos, donde se construya pues la DGTIC o lo que tenga que ser eso, o una secretaría autonómica que a veces se ha nombrado, o una agencia como tienen otros gobiernos, pero un sitio de referencia de la tecnología de la administración valenciana. El construirlo en algún sitio, se ha hablado de bar adecuar, o sea, puede ser ahí en cualquier otra área de la ciudad. Pero bueno, se hizo una consulta en su momento, pero eso no depende de mí, depende de la Dirección General de Patrimonio, que está con nosotros en la Consellería de Hacienda. Eso va por un lado, ¿dónde va a estar la DGTIC en el futuro? Y por otro está dónde van a estar los CPDs. La gente los mezcla, pero no necesariamente tienen que estar mezclados. Ahora mismo tenemos un CPD en la ciudad administrativa, en CA 90, que está allí y es el que estamos consolidando. Es probable que si toda la DGTIC se traslada a otro sitio, ese CPD es probable que se vaya con ella o no. Pero es cierto que la ciudad administrativa en principio no fue diseñada para ser un centro de proceso de datos. Pero tampoco está claro que se tenga que mover si vamos a hacer una inversión. Con lo cual, es verdad que ese CPD se puede mover. Ahora bien, el segundo CPD externalizado, donde las empresas nos propongan. Oye, si una empresa dice que lo tiene en Gandía, oye, pues en Gandía nos prestará el servicio. Que nos lo tiene en Paterna, pues en Paterna. Que está en Valencia, que está en Alicante. Yo voy a intentar, y así lo pondremos en los pliegos, porque hay un parámetro que es la latencia, que cuanto menos latencia y más cerca de la Comunidad Valenciana, mejor, para intentar que sea en la Comunidad Valenciana. Pero no puedo impedir que si alguien me preste un servicio de calidad y me lo da desde Madrid, pues tendré que valorarlo. Pero yo voy a intentar en los pliegos que sea y se genere un nicho de negocio aquí en el territorio para que me presten ese servicio a los valencianos. Ahora bien,
¿Qué pasará dentro de X años? Pues pueden pasar muchas cosas. Como he dicho, el primer CPD, el principal, se puede trasladar, o a lo mejor nos sale también esto de la prestación del servicio, que terminamos, que el CPD de la Generalitat termina en modo nube también. Eso ya veremos, porque todavía tardará 5 o 6 años hasta que este proyecto se consolide, con lo cual en 5 o 6 años todo puede cambiar. Muchísimas gracias, José Manuel, por tu participación. Y bueno, ahora abrimos el coffee break. Como hemos tenido poco tiempo para preguntas, si en el espacio de networking me imagino que podremos tener oportunidad de comentar alguna duda que podamos tener con alguno de los de las personas que han hecho sus presentaciones. Si no me equivoco, es aquí el coffee break. Tenemos una media hora, a las 12, si os parece, retomamos las sesiones. ¿Vale? Pues muchas gracias.